Hoy empezamos con una escena muy poco glamurosa, pero sorprendentemente real, que es la de un museo cerrado durante más de una década. 14 años concretamente, que se dice pronto, y no por capricho ni por un drama artístico repentino, sino porque literalmente no podían seguir trabajando sin ponerse en riesgo a ellos mismos y a las obras que protegían. Estamos hablando del Museo Bonatogé en Bayona, que bajó la persiana en 2011 y desapareció de la esfera pública en el más absoluto silencio. Pero ha vuelto, y no en forma de chapa, sino como vuelven las cosas importantes. Y es que la reapertura del Bonatogé, lejos de ser simplemente la reapertura de un edificio restaurado, es el testimonio vivo de lo que sucede cuando en una ciudad se toman en serio su patrimonio. Que sí, que la renovación ha costado más de 30 millones, pero es lo que tiene aplicar en serio cuestiones como la duplicación del espacio expositivo, como la adaptación a las nuevas tendencias de conservación y restauración, o como las mejoras de accesibilidad para el público. Eso y rescatar del olvido centenares de obras que llevaban años olvidadas. Porque por si no estáis al tanto del tema, normalmente lo que vemos expuesto en un museo suele ser inferior al 10% del patrimonio real que tiene la institución. Y este museo, que tradicionalmente ha sido conocido como el Museo de Bellas Artes de Bayona, ha decidido reabrir sus puertas poniendo el foco en algo que saben perfectamente que les hace brillar de una manera excepcional, que es su colección de artes gráficas. Unas 3.500 piezas sobre papel, frágiles, delicadas y que por tanto pues no suelen admitir exposiciones permanentes interminables. Y aún así, aunque no son tan espectaculares y llamativas, no dejan de ser una parte fundamental de la historia del arte en Europa, y evidentemente mucho más si la llenamos de grandes nombres como Da Vinci, Durero, Miguel Ángel, Veronés, Rembrandt, que una de las colecciones de dibujos y grabados más tochas de Europa no está en una gran capital. ¡Quelle surprise! Y a pesar de todo, este museo sigue siendo un gran desconocido, como sucede en otros casos como pueda ser el Frederic Marès de Barcelona. Museos que pertenecen a artistas o a coleccionistas que lo que hacen no es acumular para sí, sino pensando un poco en el entorno que les rodea y en el legado que pueden dejar a la sociedad. Y en este caso surge de la mano del retratista Léon Bonnat, que dejó en herencia su propia colección y con el tiempo se le sumó el legado de Paul Léger. Y por si esto fuera poco, además el Museo Bonatogé es uno de los depositarios de centenares de piezas del propio Museo del Louvre, concretamente más de 3.000 piezas que le han hecho ganar el título del Pequeño Louvre, un título tan tentador como peligroso. Otro día abriremos el melón del Prado disperso, porque eso es también canelita en rama, ¿eh? Ahora bien, si hay una obra que les está sirviendo prácticamente como carta de presentación con esta reapertura, es La Bañista, una obra de Jean-Auguste Dominique Ingres, no confundir con La Bañista de Valpinçon, también de Ingres, y si me escucháis pronunciar Ingres de manera un poco extraña, es un tic que me dejó un profesor de la carrera porque lo pronunciaba así y a mí me hacía mucha risa. Este cuadro se había pintado en 1807, poquito después de la llegada del artista a Italia. Y durante muchos años, pues evidentemente con el paso del tiempo, la luz y todo lo que le pudiera afectar, al final cosas como los barnices se habían terminado opacando, habían amarillado muchísimo la imagen y evidentemente todo esto la alejaba de la intención inicial del autor. Esta restauración ha sido llevada a cabo por el grupo Bonaccini en el Centro de Investigación y Restauración de los Museos de Francia en Versalles y evidentemente le ha devuelto elementos que eran fundamentales para entenderla dentro de la producción del autor, como la nitidez del paisaje, como puedan ser los colores vibrantes. Y además es muy relevante dentro de la colección del museo porque no es simplemente una compra aislada, sino que forma parte de una colección mucho más amplia con centenares de dibujos, de grabados y además una decena de pinturas, todas ellas pertenecientes a Ingres. Y aún así el recorrido del museo no se acaba con esta obra, sino que proponen un viaje por las 3 plantas alrededor de diferentes movimientos, de diferentes escuelas, con obras tan desconocidas pero tan importantes como el autorretrato con gafas de Goya o el retrato de Bonnat, que era uno de los donantes iniciales del museo, pintado por Degas, que será Degas y todo lo que tú quieras, pero superar a Goya con gafitas yo creo que es complicado. Un cúmulo de nombres conocidos, pero con obras inéditas o que rara vez se ven expuestas y que al final es clave para que el museo tenga personalidad propia. Y al final da la sensación de que este museo no quiere simplemente mostrar grandes iconos de la cultura, sino que quiere contar procesos y explicar cómo se construye una colección y contarnos cómo se observa el arte cuando se tiene tiempo y
paciencia. Y todo ello surgiendo de algo que en muchas ocasiones dejamos de lado, pero que es crucial para el desarrollo de cualquier manifestación artística, que es esa insana obsesión que algunos tenemos por cuestiones como el dibujo, por la línea manual y por el papel. Y aquí es donde la colección Bonateux conecta con el presente, porque estamos en una etapa de consumo acelerado de imágenes y de consumo de contenidos que apenas duran unos segundos. Muchas gracias por aguantar ahí, todos los minutos que duran mis vídeos, que algunos ya me han dicho que son un poco largos, pero es lo que hay. Y además un momento en el que muchos museos en plena era de la tecnología sufren robos, sufren inundaciones y necesitan de un personal que se manifieste para intentar mejorar algo que ha dejado de ser cultura para pasar a ser un producto turístico masificado. Y este museo reivindica justo lo contrario, una mirada lenta y un espacio donde las obras no necesitan esconderse, pero tampoco gritarte a la cara que son el centro de una sala donde todo lo demás se olvida. Y es que un museo como este haya estado cerrado 14 años y haya abierto con una propuesta como esta es definitivamente una declaración de intenciones, vamos, clarísima. No todo tiene que ser inmediato y aunque nos duela, lo que tiene que ver con el patrimonio muchas veces requiere de esperar, de reflexionar, de invertir, de restaurar y de volver cuando las cosas se puedan hacer bien, porque la cultura, por suerte o por desgracia, muchas veces no avanza tan rápido como la sociedad. Y es en ese impasse entre estos dos mundos donde encontramos el concepto de historia del arte. Y eso, hoy en día, me parece lo suficientemente revolucionario. ¡Hasta la próxima!